Al hablar de conflicto armado interno en nuestro país, es de señalar que este se lleva a cabo por más de 50 años a lo largo de la historia, donde hemos tenido a consideración que posterior a la firma de los acuerdos de paz celebrada en el año 2016, se ha dado una transición donde el conflicto ha mutado, ya que cumple con ciertas características las cuales vamos a ver en este video. Es así como es importante destacar en primer lugar que el conflicto en Colombia inicialmente se da por la guerrilla de las FARC y el ELN, grupos armados ilegales los cuales la guerrilla de las FARC tenía una formación político-militar donde buscaba llegar al poder a través de las armas. Esta guerrilla se caracterizó por los ataques en masas. Se dio a conocer mundialmente por las tomas guerrilleras, como lo hemos vivido en la historia de nuestro país. Por otro lado, la guerrilla del ELN es una guerrilla que se centra más en un pensamiento político militar marxista-leninista, el cual busca afectar la infraestructura crítica del Estado a través de ataques bélicos. Es así como hablamos de que el conflicto inició por estas dos guerrillas, pero se ha dado una transición a lo que conocemos hoy en día como el conflicto armado interno de nuestro país. ¿Por qué? Porque posterior a la firma de los acuerdos de paz, es importante destacar que la violencia en nuestro país en las regiones tuvo un aumento significativo, de acuerdo a diferentes cifras de Indepaz y otras ONG que así lo citan. Es de señalar que en nuestro país existen diferentes grupos armados organizados que están en la capacidad de hacerle frente armado al Estado colombiano, por lo cual señalamos que dichos grupos han buscado tomar y consolidar su poder en las regiones de nuestro país. Es decir, ya no se da una lucha constante con el Estado colombiano en ataques, como lo decía anteriormente, en masas, sino que ahora la lucha se lleva entre ellos mismos por el control de los territorios. Pero ¿cuál es el interés de llevar esta lucha en los diferentes territorios? Los corredores viales de narcotráfico, minería ilícita, extorsiones, entre otros, entre otras regiones de nuestro país, que se convierte en un adictivo para estos grupos. Ejemplo claro lo que estamos viendo en la frontera colombo-venezolana por la parte de Arauca, donde en estos días un caso muy sonado es la muerte del paisa y de Rumaña, y tenemos de cierta manera lo que nos informan los medios de que se produjo a través de una confrontación entre dos grupos ilegales. Es decir, el conflicto armado interno de nuestro país se está llevando en regiones del país y la confrontación se da entre los mismos grupos para el control del poder en esa región. Es así como hablamos de por qué ha mutado el conflicto armado interno y lo evidenciamos en ese caso. Otro caso que debemos destacar y es que se ha realizado una infiltración al sector urbano por parte de estos grupos delincuenciales, los cuales han logrado infiltrar diferentes escenarios como la protesta social, entre otros, que les ha generado llegar a impactar lo que ellos buscaban, el Estado colombiano. ¿Por qué hablamos de infiltrar? Porque se ha evidenciado en el pasado paro nacional cómo se logró infiltrar por parte del GAOR, guerrilla residual, de lo que eran las extintas FARC y el ELN, logró llegar a las ciudades y causar desestabilidad, porque lo que hicieron fue eso, desestabilizaron el país por un buen tiempo tomando ciudades principales como Cali. Entonces, es ahí donde hablamos de que el conflicto armado se ha, se ha trazado la meta de llegar a las principales ciudades del país. ¿Cómo lo hace? A través de las diferentes redes de apoyo que tienen en el sector urbano. Es por eso que el punto más importante de este video es dar a conocer cómo se da una trascendencia al conflicto armado. Ya no hablamos de un conflicto rural donde
simplemente se tenía una ideología de llegar al poder, sino ahorita hay intereses más económicos de las economías ilícitas que se encuentran, que es un negocio más rentable para que los grupos armados organizados se fortalezcan y así puedan causar diferentes acontecimientos como lo es el desplazamiento forzado, violencia, entre otros factores que no dejan que nuestro país surja y que se realice la inversión por parte de países extranjeros.